qué gusto saludarles en este día. Pues hermanos, estamos contentos, animados de, pues, de continuar, hermanos, en la obra. Es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Pues hermanos, les seguimos invitando a que se mantenga fiel a los principios de la palabra de Dios. Y hermano, aún en estas circunstancias de esta pandemia, Dios sabe, ¿no? Dios tiene el control de las cosas y no tenemos por qué estar preocupados. Allá en Mixquiahuala, hermano, pues seguimos trabajando en la obra de Dios, estamos continuando, trabajando, fieles en la palabra de Dios. Bueno, antes de continuar, quiero que vayamos ahí a un pasaje de la Biblia, en el libro de Primera de Pedro. Ve ahí, hermanos, en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, ahí en su Biblia, en el capítulo 3 de Primera de Pedro 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, versículo 1. Voy a leer aquí, hermanos. Dice Dios en su palabra: Asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor, que vuestro adorno no sea exterior, con escrepamiento del cabello o atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el de corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Vamos a orar en este día, en esta hora. Padre bendito, gracias te damos en este tiempo, Señor, por la bendición que nos has dado de este bendito día. Gracias, Dios, por tu cuidado. Te ruego, te suplico por la vida de mis hermanos en esta, Señor, tu iglesia aquí en Ixmiquilpan. Sigue dando gracias, sabiduría a mis hermanos. Te ruego que tú sigas fortaleciendo, restaurando familias, restaurando corazones, levantando siervos, siervas para tu obra. Te ruego por tu iglesia, te ruego por tu siervo, el pastor André, y por su esposa, nuestra hermana Daira, que tú le sigas dando el ánimo, la fortaleza de seguir trabajando en tu obra. Y ruego por cada hermano, cada hermana que da el tiempo para trabajar en tu iglesia. Fortalece, Padre, es tu obra, no es nuestra. Padre, te necesitamos, te amamos, y te pido, Señor, que pues me escondas detrás de este púlpito, que tú me uses, Padre, soy indigno, y permíteme, Padre, ser de bendición a mis hermanos. Proponemos esto, Padre, y pidiéndote de tu dirección, dándote la honra y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, qué gusto de verdad saludarle. Pues estamos nosotros, que le venía comentando, allá en Mixquiahuala, seguimos trabajando mi esposa y un servidor. Hermano, estamos por cumplir 6 años allá en Mixquiahuala. Y de verdad, hermano, ha sido un reto grande. Hay familias, hermano, que están batallando con la salud. Hay una familia de hermanos, Manuel, hermana Crescencia, de más de 90 años, pero hermano, ellos están ahí en la trinchera, animados, ya preguntándonos, hermano, ¿cuándo abrimos la iglesia? Y hermano, pues le pido ore por nosotros, por mi esposa, por su servidor, para seguir en la obra. Hermano, pues estamos también orando en este tiempo por que Dios nos provea para un vehículo para la ruta, para poder traer a más familias. Gracias a Dios ya no caben, tenemos que hacer hasta 2, 3 viajes, pero hermano, Dios es fiel, Dios es bueno. Y también estamos orando, hermanos, para que Dios nos dé dirección y que pronto podamos conseguir un terreno, una edificación para el santuario, para construir o acondicionar la iglesia, para ya no seguir pagando renta y que esto pueda ser invertido en la obra de Dios. Y hermanos, pues gracias porque Dios ha agregado familias a la iglesia, hermanos. Son un grupo ya más o menos de unos 40 hermanos que asisten no regularmente, pero hermano, que oremos a Dios. Ahorita en este tiempo, pues estamos siguiendo las indicaciones de las autoridades, teniendo estudios a través de estos medios, por el WhatsApp, y también teniendo estudios en algunas casas de los hermanos. Dios nos dio a regalar algunas despensas por ahí, hermanos, a familias. Y gracias a Dios, hermano, pudimos encontrar a personas realmente en una gran necesidad y pudimos testificar del Evangelio, hermano. Almas han sido salvas por la gracia de Dios. Hermano, el propósito no es darles de comer físicamente, sí, espiritualmente, pero hermano, gracias a Dios, una de las personas que le regalamos una despensa hace 8 días, en domingo fue a la iglesia y sigue orando por nosotros, hermanos, seguimos trabajando.
llevando el evangelio, ganando almas. Los hermanos están animando a hacer el discipulado, lo estamos haciendo igual a través en línea, los hermanos ya están tomando sus lecciones, algunos lo están haciendo a través con la Biblia, ¿verdad? Y nos envían sus fotos de sus lecciones contestadas, y que sigamos, hermanos, fieles. Hay una hermana que se llama Alexia, ella tiene el deseo de aprender a tocar el violín. Ore por nuestra hermana Alexia, ella quiere, venimos orando por siervos para la obra, para la música, y que Dios pueda levantar matrimonios fieles, de varones, mujeres fieles. Y hermano, pues ore también, le pido especialmente por mi esposa y por mí, porque hermano, hay familias, hermano, con graves problemas, de verdad, graves, lamentables, de drogas. Algunos en anexos, hermanos, algunos que están en la cárcel. Pero hermano, Dios nos ha guiado a estas familias y dispuestos, vamos hermanos, gente que está metida en estas cuestiones pues, de distribuir la droga. Ayúdenos, hermano, para que Dios nos dé gracia y alcancemos estas familias, que haya arrepentimiento, que haya familias restauradas. Y seguimos trabajando, hermanos, con la obra, con la clase de los niños, mi esposa igual trabajando con los pequeñitos, que Dios pueda seguir obrando en este tiempo. Y pues, hermanos, es parte de lo que les conté, de lo que estamos haciendo. Y seguimos, hermano, apoyando a misiones. Estamos apoyando a 3 familias misioneras. Esperemos que podamos este año agregar una familia más para seguir con la obra misionera. Pues, hermanos, es parte de lo que estamos haciendo allá. Oren por nosotros. Queremos seguir trabajando en algunos pueblitos de ahí para poder llevar el evangelio. Ore para que sigamos trabajando en la obra de Dios. Y hermano, le aseguro, de verdad, hermano, Dios es fiel. A pesar, hermano, de que faltan obreros, de verdad, ore por nosotros, hermano. Dice la Biblia, ahí en el libro de Salmos, se acabaron los fieles. No hay fieles en la iglesia, hermano, pero Dios sabe y Dios tiene un propósito. Mi esposa me decía, ¿qué tal? Parece que tenemos una iglesia de puras mujeres. Gracias a Dios, hermano, hay hombres, pero necesitamos que Dios toque el corazón de ellos, no yo. Hermano, que Dios me quite del medio y que sea Él el que guía los corazones. Pues, hermanos, vamos a entrar al mensaje, a la palabra de Dios, y vamos a leer ahí, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, hermano, pues anime a la familia, hermano, tráigasela, siéntese, tome el tiempo, esté ahí con la familia, hermano, escuchando la palabra de Dios. Es una bendición, hermano, ¿verdad? Poder estar en casa nuevamente. Es algo extraño, ¿verdad? Estos medios que no les vemos sus caras, pero sabemos que Dios es fiel y usted está ahí, fiel, firme con su Biblia, con sus hijos, con su esposo, con su suegra, con su abuelita, hermano, de verdad, es importantísimo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Nos quedamos en el 5. Voy a leer a partir del 5. Primera de Pedro 3, 1, 5. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, que por la cual nosotras sois hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Asimismo, vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermano, qué importante es que nosotros estemos entendiendo estos principios de la palabra de Dios. Hermano, el título del mensaje se llama Esposos sabios, hogares en orden. Y tiene que ver con el esposo, la esposa. No nada más es el varón, sino esposos sabios, hogares en orden. Ahora, hermano, ¿quiere la esposa ver un esposo transformado? ¿Quiere ver el esposo respuesta de Dios a sus peticiones? ¿Quiere usted casado o casados que quieren ver un hogar donde cada cosa esté en su lugar donde corresponde? Ahora, hermano, yo no me refiero a que todas las cosas estén perfectamente en su lugar, los zapatos, la ropa. No, 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 hermano. Inclusive hay gente que ni siquiera quiere que haya polvo allí en sus muebles. No, hermano, yo me refiero, hermano, a que el orden que Dios estableció en el matrimonio sea saludable. En el libro de Proverbios, vaya al libro de Proverbios, hermano, libro de Proverbios. Esposos sabios, hogares en orden. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere ser sabia? Joven, señorita, niño, niña, ¿tú quieres ser sabio? Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad? Es obvia. Allí en Primera de Pedro, hermano, lo acabamos de leer, Primera de Pedro 1 al 7. Dios quiere, hermano, hogares saludables, esposos sabios y esposas felices, hijos felices. Este pasaje, hermano, trata sobre el tema de la vida en relación con la pareja. 6 versículos tratan cómo la esposa debe relacionarse con Dios, con ella misma y especialmente con su esposo. Y un versículo exhorta a la esposa a vivir en sabiduría con su amada esposa. La esposa debe ser sumisa voluntariamente si quiere ver a su esposo transformado y bendecido por Dios. Pero pastor, es que sí vengo a la iglesia, sí leo mi Biblia, doy mis diezmos, sí, pero la pregunta aquí, hermano, hermana, ¿obedecemos los principios en mi matrimonio? ¿Obedecemos los principios que Dios me dice en su palabra? Los obedecemos, hermano, pregúntese. Y el hombre que debe darle el honor a su trato con ella, con delicadeza, si quiere ver las respuestas de Dios a todas sus peticiones. Hermana, hermano, varón, la esposa no es una sirvienta, no es su sirvienta. En 1 Timoteo 4:11, hermano, dice la palabra de Dios, esto manda y enseña. Hay 3 deberes básicos, hermanos, en la relación matrimonial cristiana, según 1 Pedro 3, del 1 al 7. 3 para el esposo y 3 para la esposa. El esposo, un liderazgo con sabiduría, amor demostrado con ternura y el trato igualitario. Para la esposa, un apoyo respetuoso, sumisión voluntaria y una conducta ejemplar. Hermanos, el resultado de la práctica de estas tres áreas o deberes por el esposo y la esposa, hermano, traen como consecuencia bendiciones. Hermano, yo le pregunto, ¿usted quiere tener bendiciones en su hogar? ¿Un hogar tranquilo, un hogar con armonía? Hermano, va a recibir, va a haber consecuencia en cuanto a sus promesas y el resultado, hermano, a la vida a quienes lo atesoran. Si nosotros seguimos estos principios, hermano, mire, nadie allá afuera es instruido para ser esposo o esposa. Y aquí está, hermano, en la Biblia, todo está ahí. Ahora, hermano, mire, una de las promesas que Dios da aquí es que para el esposo, hermano, oraciones sin estorbo. Es decir, una abierta comunión, una abierta comunicación con Dios. Hermano, yo le pregunto en este tiempo, en este día, ¿ya oró usted, hermano? Sí, pastor, ya oramos antes del culto. No, no, hermano, yo no estoy hablando de la oración. ¡Qué bendición! Y si usted le pidieron que orara, qué bendición. Pero hermano, yo le pregunto, ¿usted este día tomó tiempo para orar a Dios? ¿Se comunicó con Él? ¿Ya leyó su Biblia? Pero es que, pastor, es domingo. No importa, hermano. No importa que sea el día que sea, usted tiene que orar y tiene que leer su Biblia. Y sabe qué, hermano, muchas de nuestras oraciones que hacemos, que usted y yo como esposo, usted hermana como esposa, muchas de sus oraciones, hermano, mire, ni siquiera pasan del techo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hay estorbos. Para la esposa, un esposo ganado, salvo, o podemos decir transformado. No por usted, hermana, sino por Dios. Hermano, si las oraciones del esposo no tienen estorbo, hermano, con toda seguridad sabemos que el Señor las va a oír. Y Él contesta siempre conforme a su perfecta voluntad. Hermano, Mateo 6:33, este versículo es muy conocido. Y dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, los versículos ahí en 1 Pedro 3 sobre las 3 responsabilidades de la relación con el cónyuge. Y vamos a ver, hermano, para la esposa primero. Hermana, tiene que ver con, número uno, con su relación con su esposo. Es bíblico que la mujer se sujeta a su esposo, esto manda y enseña. Lo dice la Biblia. Y hermano, y no tiene que ver con cuestiones machistas, es que el pastor, es que la iglesia bautista fundamental. No, no, hermana. Léalo usted en su Biblia, no me crea a mí, léalo en su Biblia, es un mandato divino. La sujeción es un mandamiento por Dios para sus hijos.
En 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Sujeción significa respeto, ingrediente esencial en cualquier relación para que ésta permanezca. Es necesario, hermanas, que la esposa respete a su esposo y que el esposo ame a su esposa. Dios estableció que la esposa se sujetara al esposo y que, hermana, en silencio y con su conducta se ganara para él a su esposo. Sí, hermana, en silencio. Una sujeción producto, escuche esto, hermana, una sujeción producto no del temor sin respeto. Un silencio no de mudez permanente, no de me callo porque tú lo dices. No, hermanas, sino aprender a callar en aquellos momentos en que al hablar podría traer conflicto. Que sean sabias. Cuando hay que callar, cierro mi boquita, silencio y oro a Dios. Hermanas, hay bendición en la sujeción, tanto para la esposa misma como para su esposo y sus hijos. Esto manda y enseña. Hermano, hermana, cuando existe el respeto entre los miembros de la familia, papá, mamá, los hijos, no se recurre a la violencia para tratar las diferencias, sino que tenemos la oración. Y se considera el diálogo como la forma inteligente y sensata y madura para llegar a algunos acuerdos. Hablando se entiende la gente, teniendo todos en gran estima la unidad en el hogar. De esa manera el amor entre ellos se fortalece. Hermanos, es el amor de Cristo en nosotros el vínculo perfecto para la familia. Dios no quiere que la esposa, hermana, mire, entienda esto. Dios no quiere que la esposa sea mandona, gritona, que truene los dedos. No, hermanas, que se gaste el dinero en cosas que no son necesarias, que su autoridad esté por encima de quien sea. No es conveniente una esposa que se la pase en los chismes ahí con la vecina, viendo telenovelas. Hermana, le pregunto, ¿cuál es su principal ministerio que Dios le dio? ¿Qué es más importante? Le pregunto, hermanas, ¿qué es más importante? ¿El esposo o los hijos? Respóndame, ¿qué es más importante? ¿El esposo o los hijos? La escucho. Hermano, la hermana, la respuesta es su esposo. Si usted pensó, hermana, que son sus hijos, hermana, está equivocada. La respuesta es el de su esposo, es el principal ministerio que Dios le dio a usted. Hermano, es lo primero. Segundo, su familia y enseguida la iglesia y en ese orden. Pero es que, pastor, mis hijos son mi adoración. Sí, hermana, pero mire, va a llegar un día. Va a llegar un día, hermana, y le estoy hablando de mi ejemplo. Hermana, sí, nuestros hijos son una adoración y son una bendición. Pero, hermana, nuestros hijos ya se casaron. ¿Y con quién se va a quedar usted? ¿Con ese gruñón, con ese cascarrabias, con esa gruñona, gritona? Hermano, gracias a Dios por mi esposa, la ayuda idónea, hermano. Ahora estoy viviendo con ella, nada más. Cuando Dios permita que nuestros hijos se casen, su voluntad, ¿con quién se va a quedar usted? Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermana, debe de cuidar de su esposo. Usted tiene que estar ahí como la ayuda idónea, atenderlo, darle de comer, tener su ropa a tiempo, la casa limpia, cuidar del dinero que él le da y debe de mantenerse en oración todos los días, gánelo en silencio. Hermana, le pregunto a usted, hermana, ¿hoy oró usted por su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por él? ¿Cuándo fue usted la última vez que se arrodilló, derramó lágrimas a Dios como Ana? Señor, hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su esposo? Pastor, pero es que usted no lo conoce, es un gritón, y ya nomás le falta morder. Ay. Hermana, la palabra de Dios dice que usted se sujete a su marido, a su esposo. No que le mande, no que le grite. No, hermana, de ninguna manera. Ya oró por él, ya pidió. Hermanas, hermana, esposa, escucha esto. Mi esposa, hermana, por más de 35 días orando día tras día, junto con mis hijos, hermano, ahí con la hermana Mimi, mis hijos, decían, maestra Mimi, ore por mi papá para que venga a la iglesia. Maestra, ore por mi papá. Cada semana, día tras día, orando por esta piedra. Hermano, y Dios bendice.
Hermano, usted debe de mantenerse en oración todos los días, gánelo sin silencio, no le mande, no le exija, no le grite, no le recuerde lo que tiene que hacer, no lo humille, no le hable mal, no le truene los dedos. Hermana, yo escuché a una persona decir por ahí que es que mi esposa a mí no me da el dinero y triste viejo cuenta chiles, ¿cómo es posible? ¡Wow! Hermana, ese no es su rol en el matrimonio. Usted es la ayuda idónea. Esposos sabios, hogares en orden. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 y 20, hermanos, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermano, Dios honra a aquellos que le obedecen. Y hermanos, ¿qué mayor recompensa que aquella que supone estar en paz con Dios y ver la estabilidad de nuestro hogar, tanto espiritual como emocional? Mi mamá decía, aparecen perros y gatos en un costal. Hermana, ¿cómo está su familia? ¿Cómo es la relación? Y ahora más ahorita, hermana, con esta cuestión de la pandemia, los hijos se tuvieron que quedar en casa, no por convicción, sino por obligación. Y usted tuvo que lidiar con ellos y ya los conoce verdaderamente cómo son. Y a su esposa y viceversa. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Lo hacemos para el Señor y de Él recibimos la recompensa? ¿Significa esto que la esposa tenga que estar subyugada a su marido, perdiendo su propia libertad e identidad y abstenerse de opinar y decidir por sí misma en cualquier asunto? No, hermanas, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Es lo que esto supone. La esposa es especial para Dios, quien la creó con virtudes propias y características de su naturaleza, y tan es así, hermanas, que cuando Dios creó a la primera mujer, la tomó de una costilla del varón, para que el hombre la tenga siempre en estima. La esposa que tiene el temor de Dios y se respeta a sí misma permanece en esa posición de dignidad y altura en la cual el mismo Creador la colocó de sujeción al esposo. No es porque sea menos, de ninguna manera. Ahora, hermana, posiblemente usted realice muchas actividades y tiene infinidad de ocupaciones, pero, hermana, de acuerdo a la palabra de Dios, su principal ministerio es su matrimonio, es su esposo y después su familia y enseguida la iglesia. Y tal vez usted diga, sí, pero es que lo que hago, yo ayudo a mi familia y yo la sustento, yo vendo cosas, yo tengo un trabajo. No, mi hermana, la Biblia no menciona y no está enojada con que usted trabaje. Pero si usted descuida su ministerio, si usted descuida a su esposo, si usted le encarga la niñera, si usted le encarga en una guardería, si usted lo encarga allí en la televisión, hermano, no está haciendo lo que Dios establece. Pastor, pero es que yo ayudo y hago el aseo, visito a los enfermos, doy a los pobres, doy a obras de caridad. Sí, hermana, pero ese no es su trabajo. No, posiblemente esto esté bien, no está mal, pero pregúntese si sus actividades le impiden atender a su esposo correctamente. ¿Usted es ayuda idónea? Le pregunto, ¿usted es ayuda idónea? Hermana, o establezca prioridades. ¿Usted a quién va a honrar? ¿A Dios, a su patrón, a su jefe? Yo no sé, hermanas. Hermana, es mi opinión personal, pero según la Biblia, yo lo que leo aquí, la esposa no debe trabajar, salir a un trabajo secular. Pero es que, pastor, hace falta el dinero. Por supuesto que sí. Pero, hermana, no es su rol. Dios no la puso para que usted sustentara. Y mira, hermana, allá en Ixcahuala, yo pienso que aquí también, hermana, allá, ya sabe quiénes son los amos de casa, ¿sí? Ya lo pensó usted, los varones. Se están quedando en casa a cuidar a los hijos, mientras que la esposa se va a trabajar todo el día. No, hermana, ese no es el rol. Es la responsabilidad del varón, del esposo. Pastor, pero es que es un holgazán. Ore por él. Pastor, no hace caso. No le mande, ore por él. Gánelo sin palabras. Hermanas, al llevar a cabo este mandamiento voluntariamente, usted está agradando a Dios y colocándose en un sitio de privilegio por la cual usted fue creada. Hermanas, si usted está violando los principios de la palabra de Dios, por eso tiene el hogar que tiene, por eso tiene los problemas que tiene.
Por eso hay tanta dificultad, los hijos no obedecen, el esposo mejor prefiere salirse que estar escuchando ahí gritos. Y Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto no quiere decir que se abstenga la esposa de participar en todo lo concerniente a su hogar. No, hermano, de ninguna manera. Sino que sus intervenciones en cada situación las lleve a cabo con sabiduría. Aquella que comienza en el temor de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, quien está para establecer, ¿verdad? O ennoblecer las pasiones e iluminar el intelecto y fortalecer la voluntad de Dios en su vida con su esposo, entre otras cosas. Muchas esposas están en contra de la sujeción por experiencias vividas. Pero, hermano, las experiencias propias o ajenas no marcan ni establecen ni son el fundamento para que un hogar funcione adecuadamente. Es que mi mamá y aquel y mi vecina, mi tía, no, hermana, no se guíe por las experiencias de los vecinos, de su comadre, no, sino guíese con la palabra de Dios. Solamente el mandamiento de Dios llevado a cabo en obediencia nos garantiza la estabilidad tanto espiritual como emocional del hogar. Y el hogar es la institución más importante para Dios. Ahora, hermano, no solamente las mujeres deben sujetarse, en tal caso, a la cabeza del hogar, que es el hombre, sino que todos y cada uno de los seres humanos, donde quiera que se muevan, están sujetos a una autoridad. La sociedad está compuesta, hermano, por instituciones de diferente naturaleza y todas estas están organizadas y regidas por leyes, reglamentos, los cuales designan a unos líderes a quienes hay que respetar y obedecer para su buen funcionamiento. Esto manda y enseña esposos sabios, hogares en orden. Dios dice en Romanos capítulo 13, hermanos, Romanos capítulo 13. Romanos 13. Usted lo puede ver ahí, hermanos, Romanos 13 y el versículo 1 y 2. Mire, Dios dice aquí en su palabra. Romanos 13, 1 y 2. Toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Todos debemos sujetarnos a la autoridad. Y si en la sociedad hay sujeción a las autoridades y se considera razonable y necesario, trayendo recompensas a los que se someten a ella, cuanto más, hermana, debemos sujetarnos a Dios, que es la autoridad máxima y que está para recompensar a todo aquel que le obedece. No solo con la paz en esta tierra, sino con la vida eterna. ¿Por qué hay resistencia a la orden divina? Bueno, muchos de nuestros hijos, yo sé que usted batalla con la rebeldía y desobediencia en casa. Y así es, hermanos, pero tristemente estamos permitiendo que alguien instruya a nuestros hijos. Mire, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una esposa que sabe que el sujetarse a su esposo le trae bendición, lo hará con agrado, porque le es sabiduría en su relación matrimonial. Una esposa que se sujeta a su esposo, ella está obedeciendo a Dios. La sujeción, hermanas, debe de ser voluntaria. Es que el pastor dijo, y no, hermana, es que el hermano, no, hermana, es un mandato de Dios. Efesios 5:22. Hay pasajes que a veces nos gustan, pero mira aquí Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entre usted y Dios nadie le obliga, no, hermanas, pero la sujeción no es imposible. Mire el ejemplo ahí en Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Hermanas, no es complicado, pero es una bendición. Y no porque sea una sirvienta, no, hermana, no es machismo, se trata de un mandato de Dios. El ejemplo de Sara con su esposo. Abraham posiblemente tuvo dificultades, desde luego, pero ella tomó el principio de sujeción de la esposa a su esposo como Dios lo estableció. Y hermana, y usted puede ver que fue un hombre bendecido. Fue un hombre fiel, un hombre de fe. Imagínese, hermano. Si se puede hacer en esta sociedad, hermano, qué bendición sería.
Qué bendición de una esposa que se sujeta a su esposo. Abraham, Dios le dio grandes bendiciones. Por un lado, por una esposa que honra a Dios, honrando a su esposo, y ese es el padre de la fe. Una esposa con su relación consigo misma. Ahora, hermana, mire, esto es importante y muchas batallan, pero hermana, no se ofenda. Sigue el principio de la palabra de Dios. No es prohibido el arreglo personal. Lo que es prohibido es lo ostentoso. Hay quienes hasta se cuelgan ahí el molcajete y un montón de cosas. Y hermano, Bruta me va a entender esto. Primera de Pedro 3:3. Primera de Pedro 3:3. Dice la palabra de Dios aquí, Primera de Pedro 3:3, que vuestro adorno no sea exterior, con escrepamiento del cabello y atavío de oro ni vestidos costosos. Hermanas, mejor el rubor de la modestia en tu rostro en vez de la pintura. Hermana, vístase con modestia, como Dios lo establece en su palabra. Pero es que, pastor, a mí me gusta, hermana, yo sé que a la gran mayoría de las hermanas pues les gusta maquillarse, hermanas, y lo puede usted hacer con modestia. Pero es que, hermano, hermana, acérquese a la esposa del pastor y pregúntele, acérquese a mi esposa y pregúntele, oye, hermana, ¿usted cómo le hace? ¿Le gusta pintarse? Sí, hermanas, pero lo hace con modestia. Primero belleza espiritual y entonces belleza interior. Primera de Pedro 3:4 dice ahí, sino la del hombre interior, la de la mujer interior, el de corazón en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios. Primera de Tesalonicenses dice ahí 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo espíritu de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, la santidad es la belleza que agrada a Dios. Un espíritu afable, o sea, humilde, con mansedumbre. Ese es el termómetro de la humildad. Un espíritu apacible quiere decir un espíritu tranquilo, quieto. Hay que quitar todas esas cuestiones de un lenguaje, ¿verdad? Y debe ser una cuestión tranquila y reposada. Una pureza interior, en 1 de Pedro 3:2 dice, al observar ellos vuestra casta conducta que es en temor. Mire, hermana, usted no tiene un esposo tonto. No, pero no, hermana, no es tonto, se hace, pero no es tonto. Hermana, dice ahí, al observar ellos. Sí, no, mire, nosotros tenemos ojos, miramos y vemos, hermana, su conducta. No porque estemos tachando. Pero mire, hermana, Dios va a poner ascuas aquí de lumbre en nuestra cabeza. Hermana, mire, si usted ora por ese varón, por ese hombre, que de repente, ay, por su esposo, hermana, Dios va a obrar en el corazón de ese gorila, de ese energúmeno que tiene usted ahí, hermana. Dios, mire, mi esposa se sujetó, oró a Dios. Hermana, yo batallo con cosas, pero Dios ha hecho una obra en la vida de nuestro matrimonio y gracias por las oraciones de mi esposa y no descansa. Hermana, su relación con Dios, el asunto de la sujeción, de la humildad, de la pureza, es un asunto de caminar con el Señor, de hacerlo para agradarle a Él. Mi hermana, esto es un versículo fundamental. Hermana, ¿para qué se arregla? ¿Para qué cocina? ¿Para qué barre? ¿Para qué trapea? ¿Para qué arregla a los niños? ¿Para qué plancha? Es más, ¿para qué trabaja, hermana? Contésteme, ¿para qué trabaja? Dígame ahí, suéltelo, dígalo ahí. ¿Para qué trabaja? ¿Para qué sale? ¿Para qué se peina? ¿Para qué se cepilla los dientes? ¿Para qué se acomoda? ¿Para qué se pone aretes? ¿Para qué se maquilla? Mire, hermana, vaya por favor, hermanos, a 1 Corintios 10:31. Este es un pasaje, hermano, que a mí ha transformado mi vida totalmente. Mi hermano, usted sabe que yo trabajé por muchos años como maestro y esto, hermano, cambió mi vida literalmente. 1 Corintios 10:31. Hermano, de todo esto que le estoy diciendo, y varón, también usted, hermano, ¿para qué trabaja? ¿Para qué se rasura? ¿Para qué se echa gel? ¿Para qué se echa perfume? Sí, yo sé que no se baña, pero, hermano, mire, ¿para qué trabaja? ¿Para qué trae dinero? Mire 1 Corintios 10:31, es más, ¿para qué va a la iglesia? Mire, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, mire, hacedlo todo para la gloria de Dios. Joven señorita, ¿para qué vas a la escuela? No, es que para una carrera. No, hermano, mire, aquí está la respuesta. Si usted todo lo hace para vanagloria de usted, para que le aplaudan, estamos mal. Si usted, hermana, lo hace para que le aplaudan, ay, mamá, gracias. No, hermana, todo lo que hagamos, dice aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
El papel del esposo, con su responsabilidad como esposo. Dice vivir sabiamente. Ahí primera de Pedro 3:7. Asimismo, vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, hermano, varón, esposo. Dice, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Sí, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa, no para de hablar, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Hermano, dice aquí la palabra de Dios que habitemos sabiamente. En otro pasaje paralelo dice que ame a su esposa. Y hermano, y ese es el único mandamiento para usted y para mí como varones. Pero es que pastor grita y no me da de comer y no. Hermano, dice que la amemos sabiamente. Varón, esposo, le pregunto a usted, hermano, ¿ya oró por su esposa? Ya se arrodilló y pidió, Dios mío, dame palabras sabias, palabras de amor, de ternura para mi esposa. ¿Ya lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, esposo, varón? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su esposa? Dígame. ¿Cuándo? Necesitamos, hermanos, varones, vivir con prudencia, en consideración, con conocimiento cristiano para actuar. Proverbios 8:13 dice aquí la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Muchos de los esposos, hermanos, de verdad es impresionante, pero a veces el esposo ya casi muerde ahí, y además le falta ladrar, porque por cualquier cosita se pone como energúmeno, de veras como ahí, como una cosa que se transforma. ¿Cómo vivir sabiamente? Dice aquí, dando honor, o sea, dando valor, estima, como a vaso más frágil. Proverbios 9:10 dice aquí, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermano, que cada uno de nosotros tengamos el temor de Dios por ese privilegio, hermano, de tener una esposa. Colosenses 3:19, mire, hermano, aquí está el mandato. Maridos, amad a vuestras esposas. Pastor, es que usted no la conoce. Hermano, no necesito conocerla, ni quiero conocerla. ¿Y sabe por qué? Porque dice aquí, amadla. Pero es que se enoja, ámela. Pero es que grita, ámela. Pero es que me regaña. Bueno, obedezca. No, no es cierto, hermano, pero a mí dice aquí, ámela. Y no seáis amargos para con ellas. Dando igualdad. Para el Señor, el esposo y la esposa son uno. No se olvide, hermano, no son dos, es uno. Y la única diferencia es el papel que cada uno desempeña en su perfecto plan. Gálatas 3:28, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera de Corintios 7:10. Hermano, mire, esto es importante para los varones porque a veces, mire, muchos de los problemas, papá, esposo, varón, muchos de los problemas, hermano, es por nuestra culpa, por nuestra irresponsabilidad. Primera de Corintios 7:10 dice aquí, a los casados mando, no yo, mire, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido. Y si se separa, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su esposa. Hermano, hermana, yo le pregunto, hermano, esto es algo serio, porque muchos de sus problemas es que no alcanza el dinero, pastor, y es que nos enojamos, gritamos, nuestros hijos no obedecen, y luego mi suegra vive conmigo, y hermano, ¿cuántos problemas tiene en su hogar? Hermano, mire, mediten esto, y en todo lo que venimos estudiando, ¿en qué condición de vida se encuentra usted delante de Dios en este momento? Vivir sabiamente, ¿usted lo hace? Primera de Pedro 3:7 dice, así mismos maridos, vosotros habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pero es que, pastor, ya le pedí, ya oré. Pues sí, pero ¿para qué lo está haciendo? ¿Para qué ora? Nada más para que reciba usted. No, hermano, recuerde que lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Pida por su esposa. La sabiduría proviene de Dios, no del hombre. Y a veces, ¿qué hacemos, hermano? Nosotros queremos guiar nuestro matrimonio como aprendimos de nuestros papás, de nuestros abuelos, o como nos dicen los cuates, los amigos. Por eso está nuestro matrimonio como está. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hermanos, necesitamos el temor de Dios.
Usted, hermano, hermana, está casado correctamente delante de Dios. Usted vive sabiamente como Dios le establece aquí. O solamente vive en unión libre. Medita en esto, hermano. Le vuelvo a preguntar. ¿Usted está casado correctamente delante de Dios? Sí, pastor, yo me casé por la iglesia. Hermano, yo no estoy hablando de que si usted se casó por la iglesia católica, hermano, eso no tiene nada que ver y ante la palabra de Dios eso no es válido. Yo estoy hablando, hermano, que usted, si solamente está juntado, rejuntado, es su pareja, es su acompañante, no es su esposa. Están solamente arrejuntados. ¿Sabe qué he escuchado, hermano, de muchos jóvenes? Vamos a juntarnos y a ver qué sale, y si no nos comprendemos, pues nos separamos. Algunos tienen la absurda idea de que ningún papel los va a obligar, ni a unir, nadie los va a tener amarrados y obligados, y no obedecen el mandato de casarse por lo civil. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Cómo está en unión? ¿Cómo está usted viviendo con una esposa? Entre comillas, no es esposa. Si usted no está casado, hermano, por lo civil, usted, mire, esa unión libre es un gran pecado delante de Dios. Pero es que, pastor, esposos sabios, hogares en orden. Mire, hermano, 1 Corintios 6:13. 1 Corintios 6:13. Medite en esto, hermano. Para mí es algo serio. Yo no sé usted qué piense, pero, hermano, es de verdad serio y grave. 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto lo uno como lo otro, tanto lo uno como para los otros destruye a Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Primera de Corintios 7:2, mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido o esposo. Y ahí está, hermano. Si nosotros solamente estamos viviendo, usted está viviendo en una unión libre y no ha pedido la dirección de Dios y no se ha casado correctamente por lo civil, usted está en fornicación. Pero es que, hermano, usted está en fornicación y muchos de los problemas no se van a resolver. Al contrario, muchos viven una vida miserable, matrimonios con dificultades, problemas, gritos, ya quieren divorciarse o separarse. Hermano, no hay una relación correcta con Dios. Hermano, hermana, si usted no está casado correctamente, ella no es su esposa y él no es su esposo. Y sus hijos, hermano, hermana, son hijos de fornicación, del pecado, son bastardos delante de Dios. Y unos cristianos se les ha sugerido que hagan el compromiso delante de Dios y arreglen esta situación y se casen por lo civil. ¿Y sabe lo que responden? Que lo van a pensar. ¿Pensar qué? ¿Que seguirán pecando delante de Dios, estando en fornicación, en inmundicia? Hermano, hermana, ustedes tendrán maldición en lugar de bendición. Esposos sabios, hogares en orden. Hermanos, sus hijos seguirán el mal ejemplo. Hermano, por eso hay tantos problemas en el matrimonio. Hermano, tenemos un hilo bien delgadito para ir en relación y platicar con ustedes como familias. Allá en Chicago, hermano, tenemos graves problemas de esto. Hermano, no podemos ir más allá. Simplemente le animamos, le sugerimos, oramos a Dios, haga las cosas correctamente. Hermano, y tome la decisión. Y si quiere hacerlo, dígale, pastor, aquí está mi mano, puedo orar. Hermano, vaya a consejería. No lo haga porque yo lo dije, hágalo porque Dios lo establece. Pero pastores, que tengo problemas con mi esposa y mi esposo. Sí, hermanos, si ustedes no obedecen, y hermano, a Dios le desagrada la desobediencia y aún más la fornicación. Todas las dificultades que usted pueda tener es por causa del pecado. Mi hermano, hubo un varón allá y, hermano, desgraciadamente él lo hizo mal. Él vivía en unión libre y tiene 3 hijos, ya tiene varios años de juntado ahí, rejuntado. Y después me lo encontré, hermano, porque fue a la iglesia una vez, ya no regresó. Y me, hola, pastor, ¿cómo está? Y ¿sabe qué dice? Alguien dijo, ya me casé y mi vida sigue igual. Yo no he visto bendiciones. ¿Y por qué se casó? No, pues es que me dijeron, está el problema, no se case porque le digan. Hermano, cásese por lo civil para honrar a Dios. No es varita mágica. Y no lo haga por egoísmo. Este hombre pensaba que casándose por lo civil iban a caer los billetes del cielo. Decía mi mamá que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas.
Efesios 5:22 dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. En este pasaje hay una promesa tanto para el esposo como para la esposa. Hombres transformados o ganados por la conducta ejemplar y sobre todo la sujeción de su esposa, hermanas. Peticiones contestadas y oraciones sin estorbo. Hermana, pastor, pero es que he orado tanto tiempo, pero hermana, usted sigue en fornicación, sigue en pecado. Dios no va a escuchar a un pecador. Hay pecado, hermano, no pasan del techo nuestras oraciones. Y podemos mencionar que vendrá como resultado un matrimonio, hermanos, si lo hacemos correctamente, si oramos, si seguimos sus principios, va a haber un matrimonio ordenado por Dios, no por mí, por Dios, por el Espíritu Santo, por la práctica de estas simples pero poderosas verdades, porque cada cosa estará en su lugar como nuestro buen Dios lo manda. Esposos sabios, hogares en orden. Y lo dice ahí, hermano, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora los hijos, hijos sabios, hogares en orden. Hijos, joven señorita, niño, niña. Efesios 6, 1. Mira lo que dice ahí, hermano. Efesios 6, 1. Efesios capítulo 6 y el versículo. Efesios 6, 1. Es un pasaje conocido que se ocupa. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Hermano, va a haber larga vida. Pero si no, hermanos, Dios va a tomar, y ya tuvieron una enseñanza, hermanos, sobre esto. Joven señorita, tú serás de bendición a tu familia si sigues estos principios al honrar y obedecer a tus padres. No te corresponde a ti juzgarles. Sí, pero es que mi papá, no, joven. Ese no es su trabajo. Yo te pregunto, joven señorita, ¿ya oraste por tus padres? ¿Ya clamaste a Dios por misericordia, por perdón? Ahora, hermano, déjeme decirle que nosotros somos bendecidos. Hermano, usted va a alcanzar la misericordia de Dios por la oración de sus esposas. No menosprecie eso, hermano. Ni, hermano, merecemos irnos al infierno por toda nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra inmundicia. Pero, hermano, si su esposa ora por usted, mire que Dios no ha tratado con usted. Joven señorita, deben obedecer los principios de Dios y tú vas a ser de bendición a tu familia si sigues estos principios de honrar y obedecer a tus padres. Ahora, hermano, déjeme decir algo aquí, papá, mamá. Mire, a veces nuestros hijos verdaderamente quieren seguir este principio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe qué pasa por nuestros hijos? Nos ven a nosotros y ¿cómo lo honro? Hermanos, no se puede honrar lo que no es honrable. Hermano, ¿usted es honrable? Todas sus palabras, sus majaderías, sus maledicencias, su apatía, su indiferencia. Es más, a veces ni dice nada. Pero también, hermano, ¿cómo un hijo puede honrar a un padre así? Un padre borracho, pendenciero, majadero, una madre gritona, chismosa. ¿Pueden honrar nuestros hijos eso? No se puede honrar lo que no es honrable. Hermano, yo fui bendecido grandemente por la oración de mis hijos. Ellos nunca me juzgaron ni me dijeron nada, hermano. Simplemente ellos se mantuvieron y eso es lo que hizo Dios. Yo no lo hice, lo hizo Dios. Honraron a su padre, un padre soberbio, engreído, y Dios, hermano, me humilló y ellos siguen siendo impacto en mi vida. Hermano, mi hijo el menor es mi pastor ahora. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, muchos de sus problemas se pueden arreglar tan solo con esto. Que usted cambiara su actitud, que honrara a Dios para que sus hijos puedan honrarle. Ahora, hijos, ustedes tienen que honrar a sus papás. No los tachen, no los juzguen, no hablen mal de ellos. Pero es que no, joven señorita. Esposos sabios, hogares en orden. En esta sabiduría, ustedes tendrán hijos obedientes, hermanos, respetuosos, fieles a Dios, amables. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y usted honre a Dios y Él le honrará a usted. Sus hijos verán ese ejemplo, hermano, en ustedes y entonces serán el impacto a todas las generaciones venideras. Hermano, yo fui alcanzado por 2 generaciones
adelante de mí. Se supone que nosotros, usted, papá, mamá, debemos impactar las generaciones de aquí en adelante. Y hermano, yo fui alcanzada por la generación del pastor Osiris y del pastor Andrei. Ellos impactaron mi vida, hermano. Ellos siguieron a Cristo mientras yo estaba en el mundo quedándome. Hermano, ¿quién impacta a sus hijos? ¿Escuela? Vean, hermano, los hijos a veces hasta las 2, 3 de la mañana haciendo tareas, pero no leen su Biblia. Cada uno de nosotros, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Hermano, mire, yo clamo a Dios porque ahorita muchos de nuestros jóvenes, yo sé, y a lo mejor ya ahorita ya no están en clases, pero hermano, ¿cuánto tiempo le dedicaron en horas a sus tareas? ¿Cuánto tiempo? De lunes a viernes. Yo no sé, hermano, pero tenían que estar en sus clases. Usted ya sabe, estaba volviendo loca porque no había qué hacer, había que mandar las fotografías y las evidencias y, hermano, eso los hace más espirituales. Bueno, muchos de nuestros hijos saben por qué desobedecen. En la escuela les enseñamos, hermanos, el razonamiento dialógico. ¿Y saben por qué, hermano? Porque el modelo educativo en nuestro país tiene que ver con el constructivismo. El niño construye su conocimiento, así lo dice Jean Piaget, Vygotsky, todos sus pedagogos, hermano. Y todas esas enseñanzas, hermano, van en contra de la palabra de Dios. Y muchos de nuestros hijos, hermano, usted se desvive y les da y los manda a la escuela. Hermano, ya son instruidos con el humanismo, con el constructivismo. ¿Y sabe qué es el humanismo, hermano? Es el hombre por encima de Dios. Bravo, sus estrellitas, su aplauso, la escolta, el cuadro de honor. Y hermano, pero es que mi hijo tiene que estudiar y eso es lo único que tienes que hacer, hijo. Wow. Y sí, su hijo saca 10. ¿Y sabe qué hacen los hijos? Ahí está el 10, mamá. Y son soberbios, majaderos, engreídos, déspotas. No son obedientes. ¿Y sabe qué, joven señorita? Porque tú no sigues los principios de la palabra de Dios. Hermano, desgraciadamente, quien está instruyendo a nuestros hijos allá en la escuela, haga la cuenta, hermano. Mire, en primaria, de 8, 9, 10, 11, 12 a 1. 5 horas a la semana, al día. Por 5 días, 25. Por 4 semanas, son 100. Más o menos son 10 meses promedio. Son 1000 horas, hermano, frente a un maestro inconverso. Hay muchos maestros inconversos. Testigos de Jehová, mormones, ateos, pendencieros del sindicato. Sí, hermano, ahí. ¿Y sabe quién está impactando la vida de sus hijos? Medítelo, hermano. Son 1000 horas frente a un inconverso. ¿Y cuántas horas viene a la iglesia? Medítelo, hermano. Piense, ¿cuántas horas viene usted a la iglesia? ¿Cuántas horas? Si usted viene fielmente a los 3 cultos, domingo en la mañana, en la tarde y el miércoles, son 3 horas que sus hijos están expuestos a la palabra de Dios. 3 horas expuestos a la palabra de Dios. Y lo multiplica por 4 semanas. 3 por 4, 12. Por 10 meses, 120 horas. Ahora medite, hermano, son 1000 horas frente a un inconverso contra 120. ¿Quién va a impactar la vida de sus hijos? La escuela. Y allá, hermano, los atiborramos de información, que muchas de esa información no les sirve para nada. Ya cuando llegan a casa o a la iglesia, ya no quieren saber de la palabra de Dios. Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe qué hemos hecho? Invertirlo, hermano. ¿Y sabe qué alimentamos? El cuerpo. Órale, comida. Y luego el alma, mucho conocimiento, mucha información. Y al espíritu, si tenemos tiempo. Y si no, ¿y sabe qué, hermano? Muchos de nosotros cometíamos el error de las tareas. Ah, si no has hecho la tarea, no vas a la iglesia. Si no has hecho la tarea, no vas a la actividad de jóvenes. Y hermano, ¿y por qué nuestros hogares están como están? Hermano, porque desgraciadamente no tomamos los principios de la palabra de Dios y creemos que solamente es en la iglesia. Hermano, en la escuela van a aprender conocimientos. En la escuela usted viene a alimentarse de la palabra de Dios, pero el verdadero trabajo, hermano, está en su hogar. Esposos sabios, hogares en orden. Hermano, ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos tomado ese tiempo para poder guiar a nuestras familias, guiar a nuestros hijos en el temor de Dios? Josué, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y versículos 7 y 8. Dice aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira, hermano, yo no sé si lo he escuchado, pero yo escuché de un pastor que dijo, hermano, que
A la cantina cualquiera puede ir. A la cantina va cualquiera. Pero a la iglesia se necesita valor. Y aquí lo dice Josué. Es solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esposos sabios, hogares en orden. Ahora, mire, hermano, yo le animo de todo corazón. Allí en la escuela, hermano, se les enseña a los niños que ellos tengan ese razonamiento dialógico. ¿Y sabe por qué sus hijos son rebeldes? Yo sé que usted tiene problemas de rebeldía en su hogar. ¿Y por qué nuestros hijos no obedecen? Hermano, es algo sencillo. Cuando usted le habla, oye, José Luis, ven, ahí voy. José Luis, ven, te estoy hablando, ahí voy. ¿Sabe qué, hermano? Ellos están metidos en el celular. Ellos están razonando si obedecen o no a usted. Están razonando cuando leen la Biblia, están razonando cuando vienen al culto, cuando escuchan los audios, las predicaciones, están razonando si le obedecen o no a Dios. Ellos deciden si le obedecen o no a usted. ¿A eso te mando a la escuela? ¿A eso te mando a la iglesia? No, hermano, nuestro trabajo es en el hogar. Y usted es el primero que tiene que obedecer. Muchos papás en la mañana ni siquiera encuentran su Biblia. Pues mi papá ni siquiera se levanta. Hermanos, mire, esposos sabios, hogares en orden. Hermano, ¿usted quiere un hogar en orden? ¿Un hogar en sabiduría? Hermano, necesitamos seguir estos principios. Porque de lo contrario, hermano, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir lamentando. Muchos jóvenes, hermano, ya hasta se quieren ir de su casa porque ya no aguantan. Dice mi mamá, parecen perros y gatos en un costal. Muchos jóvenes quieren huir de sus hogares. No hay esa armonía, no hay ese calor de hogar, no hay ese amor. Pero es que, pastor, ya son tantos años, hermano, Cristo murió en la cruz. Él derramó su sangre para limpiar sus pecados y, hermano, y necesita arrodillarse, ir y pedir perdón a Dios. Pero es que, pastor, he pecado tanto. Yo también, hermano. Aquí está mi mano. Pero, hermano, Cristo tiene el poder de hacer, hermano, y restaurar familias, restaurar corazones. Él quiere restaurar su matrimonio. Pero, hermano, medite en todo esto que hemos estudiado. No hay nada en este mundo, hermano, que Dios no nos pueda perdonar. Y, hermano, usted quiere una familia en orden, unos hijos sabios, unos hijos que les sirvan. Ahora, mire, hermano, cuántas ocasiones, y aquí, mire, aquí hay un colegio bíblico en nuestra iglesia. Y muchos papás somos ese estorbo para que ellos no estudien. No, ¿cómo crees? ¿De qué vas a vivir? Hermano, yo hice una licenciatura. Y hermano, mire, yo por nada regreso al mundo. Dios paga y Dios paga bien. Hermano, ¿cuántos de nuestros hijos se van a ir a una profesión, a una carrera? No estoy en contra de eso, hermano. Dios no está en contra de eso. Pero si es a la voluntad de Dios, va a funcionar. Si no, sus hijos, hermano, mira, a partir de la secundaria, la prepa, usted ya no los tiene. ¿Sabe quién es el Dios de sus hijos? Este aparatejo, este aparatito, hermanos. Mire, usted quíteselo a su hijo. De veras, quíteselo. Así, presa, va para acá. Y va a ver la cara que pone y usted va a saber quién es el Dios de su hijo. Quíteselo. Y dígale que no lo va a tener un mes. Y va a ver la cara que pone. Y va a ver el orden, hermano, que cómo en su hogar está el desorden. Hermano, a veces dejamos la puerta abierta para que el diablo entre y haga ahí destrozos en nuestro hogar. Dice la Biblia que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir nuestros hogares. Hermano, yo clamo a Dios por sabiduría por nuestros hogares. Hermano, pues yo solamente quiero ser de ánimo. Para mí, hermano, realmente ha sido un reto mi familia. Y hermano, el servir a Dios es lo mejor. Y de verdad, hermano, si su hijo ha sido llamado, anímelo. Anímelo a que se prepare, que sea un siervo, que sea una sierva de Dios. Hermano, que honre su vida. Yo quiero ver la vida de mis nietos ahora, hermano. Tenemos 9 nietos y queremos que ellos sirvan a Dios. Y con nuestro ejemplo, hermano, queremos que ellos sean transformados por la palabra de Dios, no por mis ideas, sino por lo que Dios establece. Esposos sabios, hogares en orden. Tomando y enseña, hermano. Si usted no es sabio, sabia, entonces es un necio, porque lo quiere hacer a su manera y no a la manera de Dios. Hermano, hermana, de verdad, yo les amamos, les queremos mucho y hermano, pues que esto sea de bendición para sus vidas y que podamos, hermano, hermana, tener un hogar que honre a Dios. Hermano, mire, si nuestros hogares están en orden,
si nuestras familias están en orden. Esposo, si usted está en orden con Dios. Hermana, si usted honra a Dios, se sujeta a su esposo. Hijos, honran a sus padres. Hermano, Dios va a derramar bendiciones y vamos a tener una iglesia bendecida, una iglesia fortalecida espiritualmente, una iglesia que crezca en el amor de Dios, una iglesia que gana almas. Y, hermano, y vamos a ir teniendo unas generaciones impactadas, matrimonios fortalecidos. Bueno, estamos viendo hoy los chamacos, apenas unos días ya han pintado los pelos de rosa, de verde, de morado. ¿Qué cosa es eso, hermanos? Hermano, mire, Dios tiene que ser glorificado. Ya no tengo tiempo de explicar este aspecto, hermano, pero cuide de su familia, varón, esposo, y que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en todo. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de tu palabra. Gracias, Dios, por cada familia, por cada hermano. Te ruego, hagas la obra en sus vidas. Hagas la obra en sus corazones, Señor, que podamos seguir teniendo familias, padres sabias, esposos sabios, esposas sabias, jóvenes, señoritas sabios, niños sabios en tu palabra. Te ruego, Padre, que tú transformes los corazones de mis hermanos y que sea para honra y gloria de tu nombre. Ponemos, Padre bendito, todo esto en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, de verdad reciban un saludo de las familias de allá de Mixquiahuala. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Sabemos que ustedes oran por nosotros. Y, hermano, pues igual están en nuestras oraciones allá en Mixquiahuala. Y, hermanos, el día que Dios permita que ustedes quieran pues visitarnos, avísele a su pastor, a nuestro pastor. Y, hermano, pues estamos para la honra y gloria de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga grandemente.